Golpeó el portón trasero de mi F-150 como una mano, profunda y caliente, y la linterna Coleman barata que había dejado en el parachoques resonó y escupió vidrio fundido sobre la grava. El olor a perro mojado y diésel llenó la cabina, penetrante y personal. Corres hacia la camioneta y dejas a los demás, o te hundes en el frío e intentas rescatar a alguien en la oscuridad. Me llamaba Caleb Doe, tenía 36 años y era francotirador de los Marine Scouts hasta que una rodilla y mi gusto por lo más discreto me llevaron a vestir el uniforme de guardabosques y, más tarde, a ser voluntario en búsqueda y rescate. Podía encontrar a un excursionista perdido con solo una huella de bota a las 3 de la mañana y hacer que un desconocido tenso creyera en las indicaciones. Esa fanfarronería se mantenía casi todas las noches. Esa noche, se deshizo como una cuerda. Estábamos 3 coches atrás de la carretera del Condado 17, donde el camino se estrechaba entre alisos y castaños y el río daba una vuelta repentina, y la llamada había sido simple. Un camionero se salió de la pista y su carga desapareció en la oscuridad. Mason, alto, pálido, formal como el dinero, el tipo de hombre que aún usaba un polo planchado cuando el barro tenía 30 centímetros de profundidad, había insistido en que podía con ello. Karina, de mandíbula afilada, tranquila, la agente que me había acompañado en 2 recuperaciones de osos y que llevaba una Leatherman en el chaleco, había crecido cazando en las crestas y tenía las manos perfectas para atar una trampa sin mirar. El cuarto era Tame Ruiz, un roadie de la emisora de radio WZFM que había seguido por un favor y porque las historias de terror tenían buena audiencia. Traía un termo con café rancio y hablaba demasiado alto para disimular los nervios. Llevábamos 5 horas en el claro. Encontraron al camionero en la berma, hecho un ovillo, con un trapo aferrado como un rosario. Dijo algo sobre algo que corría por los árboles y un olor a cobre. Encontramos huellas de neumáticos estrangulados y marcas de mordiscos en las correas de carga. Encontramos marcas de arrastre que conducían a un camino de servicio rodeado de algodoncillo y madreselva, y un pozo de riego oxidado que se había convertido en una choza sumergida. Esa choza se convirtió en el ancla de todo, un pequeño y bajo edificio de hormigón con una puerta metálica que había sido forzada, no rota, ni mordida, sino probada, como algo con dedos aprendiendo las reglas. Al principio, atribuíamos las marcas a coyotes o a un perro enloquecido. Había lidiado con depredadores, lobos en el norte del país, un puma que vigilaba un nido de crías de alce como un sacerdote paciente. Los depredadores se llevaban lo que podían y seguían adelante. No dejaban rastro de una mente. La cosa había manchado huellas de manos con grasa, había dejado un pequeño montón de palés rotos organizados en algo parecido a un santuario. Había arrancado el plástico de un juguete de niño y lo había colocado mirando hacia el sur, hacia la espesura del bosque, como si los juguetes fueran sigilos. Ese comportamiento no tenía sentido si manteníamos el guión animal. Si lo tenía si algo observaba y pensaba. La noche se extendía como terciopelo mojado. El río respiraba. Mi chaqueta olía a moho y humo de cigarrillo. Mason seguía rellenando su lata de Squall, aunque no había encendido ninguno. Karina trabajaba en la escena como una máquina lenta y meticulosa, con la mandíbula apretada. Encontró una tira de tela enganchada en un cedro, era la chaqueta del camionero, el puño cortado limpiamente, como con una cuchilla. No son dientes, dijo, y metió el puño en una bolsa de pruebas con la calma de quien manipula a un animal dormido. No donde caben los dientes. Tommy mantuvo el altavoz de la radio sonando, las siglas de WZFM como un faro. Jugueteó con un dron que habíamos tomado prestado, el dron de plástico barato que tenía una cámara con una de esas lentes opacas que se consiguen en oferta. Lo enviamos sobre el aliso. La imagen se volvió gris y luego incorrecta. La señal del dron oscilaba como si algo respirara en el transmisor, luego la línea se cortó al girar la señal y la cámara se quedó estática. El dron cayó como una pequeña polilla despavorida al agua junto a la estación de bombeo. Cuando lo sacamos, tenía las hélices destrozadas y tenía arañazos en la panza, como marcas de dientes paralelos.
Teníamos un plan porque siempre tenemos planes, 2 o 3. Llamar al condado, bloquear la carretera, esperar al K-9. Permanecer juntos. Pero estos planes están hechos para animales que no razonan. Esta cosa, este hombre perro, si quieres el nombre que le pondría la web en una semana, probó puertas, arrastró, organizó, puso cebo. Había dejado un pequeño montón de sal para carreteras y una taza de café detrás de la estación de bombeo. La taza era de una marca que todos conocíamos, Blue Ridge Blend, una cadena de restaurantes en la Ruta 9, y la habían vaciado y limpiado, y luego la habían colocado boca abajo sobre una roca como un marcador. Karina dijo, o estamos tratando con un humano enfermo o con algo que ha aprendido las costumbres humanas. Su voz no era fuerte, pero se oía. Mason soltó una risa breve y quebradiza. Probablemente sea un mapache con delirios de grandeza. Quería creerle. No lo hice. El olor me decía lo contrario, almizcle y hierro, con un matiz dulce como el de las manzanas en fermentación. Hablaba de glándulas y de carne en la boca. También llevaba, por debajo de todo, el tenue ozono de las herramientas de metal. Avanzamos a un ritmo lento, escuchar, pausar, comprobar, escuchar. Los largos párrafos de la noche estaban cargados de descripciones, el rocío en el pelo, el roce de la hierba contra mi muslo, la voz baja y fría del río. Me contaba historias para mantener la luz fija, pequeños registros de lo que había sido, una discusión con mi ex sobre mudarnos al pueblo, cómo temblaban las manos de mi padre cuando me enseñó el rifle de caza por última vez, la vieja fiambrera de hojalata con la tapa abollada que aún guardaba en la camioneta. Estos recuerdos son un lastre hasta que los necesitas para apuntar con firmeza. Alrededor de las 9:30, Karina encontró una huella que se apretaba en el talón y tenía una impresión de un quinto dedo que no era del todo correcta. Cavamos y encontramos terrones de piel incrustados con agujas de pino. La boca de la estación de bombeo olía peor por dentro, a carne guisada y cobre, y el suelo de hormigón tenía una mancha como si alguien hubiera arrastrado cuero por encima. Encontramos un trozo de cuerda enrollado alrededor de un poste, como si alguien hubiera intentado izar algo pesado allí y se hubiera rendido. Cerca del poste, ennegrecidas por el calor, había marcas circulares de quemaduras como los restos de un incendio. Allí también alguien había sido astuto, las marcas de quemaduras formaban anillos concéntricos que hacían que la única ventana de la estación de bombeo actuara como un periscopio, enfocando la luz en una franja. Le dije a Mason que apuntara las luces del camión a los árboles. No inundes el suelo, solo los troncos, dije. Mordió la punta de su cigarrillo y lo hizo, como si mi orden le hiciera gracia. Le gustaba demostrar que podía seguir órdenes. Le gustaba que lo vieran como el tipo de hombre que podía tomar las riendas. Por ahora solo era ruidoso y quebradizo, de esos que uno lleva a las reuniones porque aplaude con más fuerza. Observamos los árboles. En el charco de lámparas que formaban las sombras, había un movimiento que no pertenecía a un ciervo ni a un mapache, un brillo, como vapor en espiral, luego un destello de oscuridad que era más alto que cualquier cosa que debiera andar sobre 2 o 4 patas. Cruzó entre 2 robles con paso deliberado y acechante y se detuvo, con la cabeza ladeada. Nos miró, aunque no había luz en sus ojos que pudiéramos seguir, eran demasiado rápidos, reflejando las lámparas con un brillo húmedo y reflectante que se movía como aceite sobre agua. Tommy maldijo en voz baja y le temblaba la mano en el control del dron. Grábalo, espetó, pero la palabra era una súplica. Perdimos la cosa mientras las sombras la devoraban. Pero entonces oímos un golpe en la estación de bombeo, como si algo pesado hubiera caído contra una pared. Le siguió un sonido más leve, el áspero aliento que no era humano ni animal. Era una respiración que me indicó que una garganta estaba haciendo el trabajo del lenguaje, y sentí la vieja y circular presión del miedo alrededor de mis costillas, la elección entre moverme o esperar y ser movido. Probamos la puerta de la estación de bombeo con las manos. La habían forzado, pero no roto.
El pestillo había sido manipulado como una cerradura por alguien que sabía usar un candado. Quienquiera que lo hubiera hecho, lo había hecho con el pulgar y el índice, no con las mandíbulas. Tomamos la ruta larga, por la parte de atrás, a través de algodoncillos que me llegaban a la cintura y se me clavaban en los pantalones. La luz de la luna era una moneda fina. Mis botas se hundieron. Recuerdo la sensación de una piedra suelta cerca de la choza, como el suelo cedió y emitió un pequeño ruido de disgusto, como el de un ratón. Nos agachamos. Karina metió una mano en su chaleco y sacó una pequeña caja negra, un monocular térmico que usaba para rastrear la pesca ilegal de noche. Me lo entregó. A través de él, las formas eran simples y terribles, mapas térmicos de huesos y sistemas digestivos. En la estación de bombeo, una mancha blanca brillante latía con calor, y a su lado, algo frío y azul que no era exactamente carne, pero casi. Ocupada, susurró. Nos flanqueamos. Mason tarareó un chiste trivial sobre exploradores urbanos mientras balanceaba su linterna como un cetro. Sentí mi lado marine, tranquilo bajo presión, deslizándose con movimientos expertos, contando, despejando ángulos. Nos habían entrenado para despejar habitaciones como el rápido corte de un cuchillo, ojos, cabeza, pecho. La puerta metálica de la estación de bombeo colgaba en ángulo. Empujamos. El interior estaba preparado. Habían hecho tablas con palés, dispuestos como un fuerte infantil. Contra la pared del fondo había una figura envuelta en lonas, retorcida como si alguien hubiera intentado dormir y luego la hubieran arrastrado a una posición más pequeña. Un reguero de sangre fresca y brillante corría por un desagüe, y el olor me golpeó como un puñetazo. En el suelo, cerca de las lonas, yacía algo que me dio escalofríos, una mano. Humana, pero le faltaban las puntas de los dedos, como si se las hubieran mordido sin piedad, y las uñas estaban desgastadas con pequeñas marcas profundas. Junto a la mano había una tira de cuero con un sello, RJ, Transit, conductor de ruta. Me tambaleé. El mundo se redujo al sabor metálico en mi boca. Jesús, dijo Tommy. Se oyó un golpe en la puerta, 2 golpes cortos y controlados, y luego otro. No era una pata, ni una calavera, sino dedos golpeando la madera con un ritmo como de mensaje. El golpe tenía inflexión. La criatura volvió a probar la puerta con una mano. Quería ver si se abría. Quería ver si huíamos. No huimos. Nos atrincheramos. Colocamos una pequeña hilera de bengalas, unas cosas baratas de color naranja que emiten luz como un sol repentino, y las encajamos en la puerta para que la primera aproximación fuera previsible y brillante. Karina me miró y vi un indicio de cálculo en sus ojos. Tenía el tipo de rostro que iba al grano, nada de charlas triviales, solo cálculos. Aguantaremos aquí hasta el amanecer, dijo. Pero la cosa ya la había aprendido. Llegaba de noche de una forma que me hacía pensar en los coyotes cuando cazan ovejas, inteligentes, pacientes, probando cercas, esperando el más leve suspiro de una oportunidad. Lamía la madera con una lengua que sonaba como tela a través de la veta. Empujaba las bengalas con una larga pata delantera y luego se retiraba. Olfateaba el aire y, por primera vez en meses, percibí el dulce aroma a quemadura, como un malvavisco quemado, y oía un leve chirrido que era casi, pero no del todo, lingüístico. Apretó el hocico contra una bengala y luego, como un hombre con la mano quemada por un cigarrillo, retrocedió con un sonido parecido a un silbido. La bengala cobró vida en la oscuridad y pintó el rostro del animal, que era un collage de lobo y hombre y algo más, orejas demasiado altas, pómulos demasiado planos, un hocico que podía convertir los dientes en palabras. Se fue, pero no con las manos vacías. Al amanecer, contabilizamos las pérdidas. La carga del camionero estaba destrozada. Faltaba una rueda de repuesto. Había marcas en la cabina del camión, como si un animal hubiera intentado subirse. Lo más extraño era que habían sacado la radio,
la unidad WZFM del camión y la habían colocado en el centro del claro, con la estática ajustada a un gemido bajo que, de alguna manera, parecía una canción. Alguien había colocado un círculo de piedras a su alrededor y dentro de ese círculo yacía una muela vacía, un diente humano. Dormí mal. Mi sueño se vio interrumpido por esos sueños que huelen a carne quemada y gasolina. Me despertó el sonido de Mason preparando café en una lata sobre una pequeña estufa de la que presumía como los ricos hablan de cerveza artesanal. Mantenía el campamento ordenado. Guardaba las cosas que no poseía en filas ordenadas, como quien cree que el orden puede mantener el mundo honesto. Karina estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho, con un moretón brillante ya formándose en el antebrazo que usaba para aplaudir la radio. Tammy tiró un paquete de cigarrillos al suelo y los pisoteó como un juez. Empezamos a tender trampas. La improvisación tiene reglas, usa lo que tienes y respeta la geometría de la fuerza. Teníamos baterías de coche, una lata de propano de repuesto, un viejo cuchillo de cocina que había visto mejores cortes y la estupidez de Mason. Conecté la batería del camión a un bucle de cadena y a una estaca de metal oxidada pero afilada, preparándola como una alarma más que como un arma. Haría ruido y quizás una herida si algo pesado la cruzaba. Karina llenó granadas de paintball, pequeñas esferas presurizadas de una vieja noche de escenario, con una solución salina y las preparó para que explotaran cerca de cables trampa. Odiaba la idea de la sal por principio, la sal y los dientes pueden hacer que la boca de una criatura se enfade y se vuelva descuidada, pero podría doler, confundir, hacer que retrocediera. Tuvimos que esperar lo suficiente para que un agente del condado recorriera la propiedad con nosotros al amanecer, para echar un vistazo con la cadena de pruebas y las cámaras. La luz del día llegaba tenue y cristalina. Buscamos sistemáticamente entre los alisos y encontramos plumas, de ganso o de halcón grande, dispuestas como los radios de una rueda. Esta cosa era ritualista con la basura. Había apilado latas de refresco, había prensado chalecos de seguridad naranjas en un pequeño trono y había usado una cuerda para colgar un espejo roto que captaba la luz y hacía que un rayo de sol se extendiera como una cuchilla. Me sentí observado antes de ver nada. La sensación de ser observado por la cosa era como la de una banda apretándose alrededor del cuello. Encontramos marcas de garras en el tronco de un árbol que subían y luego se detenían, como si la cosa hubiera intentado trepar y luego hubiera caído. El condado tardó otras 6 horas en aparecer. Llegó su camioneta, con luces como pequeñas lunas, un sheriff que todos hemos visto en fotografías, cicatrices finas en los nudillos. El tipo de hombre que lee los boletines de voluntariado de su esposa y cree que ya ha cumplido con su deber. Caminaba por la periferia, tomaba notas, marcaba cosas con banderitas rojas. No era un hombre que entendiera los rituales. Era un hombre capaz de poner multas. Nos dijo que no tocáramos las pruebas. Asentimos. El asunto no esperó a que la ley le hiciera un buen público. Esa noche, la cosa se intensificó. Las bombas a lo largo del camino empezaron a sonar, pequeños y agudos golpes en las bocas de los pozos, y cuando caminé hasta el borde del claro, vi una pila de neumáticos caer de una forma que no era causada por el viento. Fue deliberado. La puerta de la estación de bombeo, cerrada con una cadena por el ayudante del sheriff, había sido desenvuelta como si alguien hubiera desatado un regalo. ¿Cómo?, preguntó Mason, pero la cosa había dejado un mensaje. Sobre el capó del sheriff había una corona de costillas de ciervo. Dentro de las costillas había un camión de juguete infantil, de la misma marca y modelo que el que había transportado el conductor desaparecido. No era una simple burla. Era un comentario. Intentamos ponerle un cebo a la criatura la noche siguiente. Karina y yo trabajamos juntas mientras Mason y Tammy montaban un puesto de observación. Dejamos un cadáver al borde del campo, uno de esos ciervos atropellados que habíamos congelado hasta poco antes del anochecer, ahora descongelado y ensangrentado. Nos escondimos tras una hilera de árboles con una radio para coordinarnos. Queríamos seguir a la criatura y rastrearla.
Era un viejo truco de caza, hacer que el animal tomara la ofrenda y luego seguir el rastro hasta su guarida. El plan era mejor en teoría. Tomó la ofrenda sin tocar el cebo con el hocico. Años después, se adentró en el claro como una segunda sombra. Saboreó el aire. Recogió el cadáver, lo movió 50 metros y lo depositó cerca de un tocón, luego se retiró y se sentó, como un hombre con un bocadillo en el cine. Esperó. Nos movimos para cortarlo. No lo habíamos engañado. Nos había estado provocando. Trabajó el tocón como un torno hasta que la parte superior quedó lisa, y luego, con 2 movimientos rápidos, cortó el cadáver con un trozo de metal, algo así como una cuchilla curva, y, al hacerlo, usó ambas manos. La cuchilla no era una boca. Era el uso de una herramienta. Empapó la carne en un tazón como una persona sentada a la mesa. Intentamos disparar. Mason levantó un rifle como un hombre orgulloso de su herramienta. La boca se ensanchó, la bala impactó en tierra compactada. La criatura no huyó. Se giró y nos dimos cuenta, con una lentitud que fue peor que una revelación inmediata, de que entendía el ruido. Ladeó la cabeza, separó los labios y abrió una boca con demasiados dientes para una mandíbula humana y no lo suficientes para un perro. Entonces habló, una voz áspera que no era una sílaba humana, pero tenía cadencia, como el crujido de una radio mal sintonizada. El sonido me erizó el vello de la nuca. Me dolieron los huesos detrás de los ojos con el eco de palabras que no estaban dirigidas a mí. Se abalanzó, no contra el rifle, sino contra Mason. La arrogancia de Mason no lo salvó. Disparó de nuevo, y el disparo rozó el flanco de la criatura, lanzando una nube de pelo e icor a la oscuridad. La criatura no gritó, emitió un sonido como el de alguien rasgando tela lentamente. Entonces ocurrieron 2 cosas tan rápido que nunca sabré cuál fue primero. Tommy, presa del pánico, dejó caer su linterna y ésta se deslizó como un escarabajo. Karina me empujó con tanta fuerza que me estrellé contra un árbol, y cuando me giré vimos que la criatura había acorralado a Mason como un animal podría acorralar el flanco de su presa y lo miraba no con hambre, sino con una inteligencia fría y evaluadora, como un cirujano examinando un hueso. Mason cayó al suelo. Las patas delanteras de la criatura, largas, con un pulgar que podía agarrar, lo sujetaron por los hombros. Mason se revolvió. «Quítate de encima», gritó, y por un segundo no pareció un hombre adinerado, sino cualquiera que supiera que podría morir. Karina ya se estaba moviendo. Tenía las granadas de pintura preparadas. Lanzó una a la maraña de la criatura y estalló con un estallido húmedo, escupiendo niebla salina al aire. La criatura retrocedió como si un borracho le hubiera dado en la cara, y esa breve pausa permitió a Mason retroceder a toda prisa, con las botas rechinando. Corrimos. Durante unos segundos sin aliento, el mundo era un manual: correr a cubierto, retirar a alguien, arrastrar si era necesario. Arrastré a Mason detrás de un tronco mientras Karina, con un mapa de eficiencia en sus brazos, le revisaba el hombro. Tenía un desgarro que necesitaría puntos, pero no una herida mortal. Tenía marcas de dientes que no eran profundas, lo que lo salvó fue la ráfaga de pintura y la precisión con la que Karina lanzó. Ella era más firme que todos juntos. Su mano rozó la mía el tiempo justo para que se me acelerara el pulso, un brazo alrededor de un hombro, un apretón en la palma de la mano, pequeñas cosas que lo significan todo en una vida que siempre pide coraje. Registramos los ataques. Archivamos. El ayudante del sheriff tomó notas, con voz monótona y pluma precisa. Pero había algo en sus ojos que no pude descifrar: atención, y luego su leve disimulación, como una cortina. Al anochecer, nos dijo que nos mantuviéramos alejados de los árboles. No es nuestra jurisdicción, dijo, queriendo decir que los agentes del Estado tendrían que venir, y que lo harían por la mañana. Se marchó con las luces encendidas como un suspiro. Esa noche, nos quedamos con una frágil linterna frente a un organismo que sabía leer el patrón de la luz y el mapa de las intenciones humanas.
Reforzamos nuestras defensas. Ante mi insistencia, conectamos la vieja bomba de riego a un sistema de megáfono rescatado de una tienda de suministros agrícolas. Extendimos un cable aislado desde el camión hasta una suspensión que cruzaba el claro y lo configuramos de forma que cualquier movimiento brusco activaría un relé y descargaría la batería del coche en una alarma de altos decibelios que probablemente atraería a la policía antes que herir al animal. También, en un intento descabellado de improvisar, fabricamos una trampa de cuerda y propano que podía encenderse al activarse. Conocía las probabilidades y la ética. No pongas trampas que mutilen hasta el punto de no comprender, pero quería un elemento disuasorio, algo que lo hiciera pensar dos veces. Encontramos más indicios de la obra humana en lugares sin sentido, un viejo columpio con una cuerda recién trenzada, un zapato de niño plantado en un árbol hueco, una postal clavada con un pequeño hueso en una rama que decía ojalá estuvieras aquí con letra infantil torcida. El animal sabía moverse y significar. No era un animal salvaje en el sentido clásico. Era un depredador con gusto y curiosidad, lo cual, en mi opinión, es peor. Luego encontramos lo que siempre llamaré la polea. Estaba oculto bajo el techo derrumbado de una choza abandonada en un bosque, a medio camino entre la autopista 56 y el río. Seguimos un rastro de marcas de arrastre allí al amanecer, volviendo a la luz del día, donde el mundo mostraba sus pequeñas crueldades. La choza tenía una luna negra donde algo se había quemado. Dentro, la polea colgaba de una viga, con la cuerda deshilachada y recién cortada. Abajo, en una zanja, medio llena de agua, yacía un artilugio de metal y plástico, viejas piezas de pozo reensambladas en un arnés, engranajes mordisqueados, una cabeza de arpón martillada y embotada. Era un juego de herramientas improvisado con lo que una mente humana necesitaría si intentara competir con hueso y piel. La polea no era de un animal. Era evidencia de planificación, de alguien, o algo, pensando en los problemas. Esa revelación puso al sheriff en una situación que no me gustó. Llamó a la fiscalía. Ese mismo día llegó un hombre de traje gris, con un portapapeles como arma, y habló con la moral de un abogado. Llegó con un equipo, rostros fríos y un rostro que reconoceré en fotos, el director Ale, un funcionario con esos ojos que leen para que las cosas se guarden discretamente. Observó la polea, el arnés, las lonas. Encerró a su equipo en un cascarón de protocolo y, en cierto modo, admiré su proceder. Pero también tomó una decisión esa noche que me dejaría una pequeña piedra en el pecho, ordenó que embargáramos la escena y no publicáramos nada. Le dijo a nuestra amiga de la radio que entregara sus grabaciones y luego hizo algo más, cerró con llave la tienda de pruebas del sheriff y dijo que solo él autorizaría lo que saliera de la propiedad. Esa fue la semilla del encubrimiento, un funcionario, preciso y sutil como un ratón. Una llamada telefónica, un archivo bajo llave, y la historia podría quedar impecable. Esa noche, la criatura se acercó lo suficiente como para oler como la habitación contigua de una casa. Frotó su costado contra la camioneta como si probara el sonido del metal. Arrastró una cadena por el capó del vehículo del sheriff y dejó pequeñas gotas de sangre como signos de puntuación. Probó la Glock del agente con una ligera inclinación de cabeza y apoyó una pata en el capó como si un hombre apoyara la mano. No era estúpido. No era un bruto. Perdimos a Tommy en el asedio. Habíamos decidido usar la estación de bombeo como punto de observación una vez más, porque la contención parecía la única manera de demostrar algo a los hombres de traje. Tommy estaba nervioso, era ruidoso y valiente, como quien busca audiencia por su valentía. Se ofreció a quedarse afuera, entre la maleza, con el controlador del dron, diciendo que así tendríamos una mejor vista. Le hicimos prometer que se quedaría quieto. Lo prometió. Cumplió su promesa durante 30 minutos. Entonces recibimos una llamada, una transmisión estática, luego un chillido, luego silencio. Salimos en parejas, con linternas como lanzas. La maleza estaba removida. Había huellas. Y luego un sonido que me recuerda al hierro, una risa metálica.
Más tarde encontramos la chaqueta de Tommy, enganchada en el alambre de púas junto al abrevadero, con la cremallera subida como si se hubiera plegado. Cerca de ella estaba el dron, con la cámara destrozada. El plástico tenía una mordedura en forma de media luna, como una luna creciente a la que le faltaba un trozo. El capó del generador que había dejado el agente tenía arañazos. Había pelo. También, bajo la maleza, una mancha de tela destrozada que indicaba forcejeo. Seguimos el rastro hasta que desapareció en la línea de flotación. Pescamos en la orilla con cañas hasta que nos sangraron las manos. La unidad de buceo del sheriff no encontró nada. Los agentes estatales garabatearon notas y luego las cerraron. Le dijeron a la familia que tuviera paciencia porque, como siempre dicen los funcionarios, las investigaciones son delicadas. La voz de Ale era aterciopelada. Su cerradura hizo clic. Guardamos el termo de Tommy en la tienda de pruebas, la tapa estaba polvorienta. Karina me preguntó entonces, en voz baja junto al tocón donde nos calentábamos las manos, si estábamos haciendo lo correcto. Si nos vamos, dijo, se necesita más. Su mirada era dura y, por primera vez, me di cuenta de lo cansada que estaba. Había perdido el sueño. Había perdido algo más que no podía identificar, un consuelo en el mundo que no se puede arreglar con papeleo. Hicimos un plan que olía a cuerda vieja y cobre, cebamos a la criatura, no para atraparla, sino para preparar el terreno para una táctica. La táctica que lanzamos fue simple y descabellada. Yo usaría a Mason como señuelo porque quería ser visto como un héroe y, con toda probabilidad, se ofrecería como voluntario para alguna tontería. Karina se pondría a cubierto y dispararía solo si era necesario. Usaríamos la caseta de bombeo como fortaleza y la polea para intentar levantar una trampa de cadena y hacer que el animal se atara. Usaríamos la bombona de propano lastrada para hacer ruido y obligarlo a moverse hacia un lugar donde tuviéramos un cable de pesca de carpas para sujetarlo por los hombros. Ensayamos en susurros. Hicimos nudos. Probamos palancas. Mason practicó su valentía bajo la luz de la linterna hasta que su rostro se convirtió en una máscara. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros como una mochila llena de ladrillos. Pensé en el termo de Tommy. Pensé en el zapato del niño en el árbol hueco. La noche era un mal lugar para una batalla. La oscuridad es el reino del depredador. Conoce la forma de tus manos. Sabe cuando susurras y cuando gritas. Colocamos el cebo más allá de la estación de bombeo, bajando por una pendiente cubierta de escarcha, y nos abrimos paso como si fueran agravios. Empezó como antes, un olfateo, una pausa, el sonido como si algo lamiera un buzón. Luego probó la lata de propano, sintiendo el gas con una nariz capaz de encontrar la médula en el hueso. Tocó el tanque con un dedo que se cerró como un hombre, pero era demasiado largo para hacerlo. Lo rodó sobre el cebo y empujó. La lata siseó, y el sonido de su fuga fue una pequeña promesa. Observamos a través de nuestros monoculares. Volvió a mover el cadáver y lo acercó a la polea. Empujó la cuerda con una curiosidad casi desdeñosa. Estaba aprendiendo. Activamos la trampa. La polea cayó como un puñetazo. La cadena se enrolló y le atrapó el antebrazo, y rugió con un sonido que hizo callar a los pájaros de los álamos. El arnés se le tensó al torso. El cable mordió. Por un segundo horroroso, la cosa se agitó, sus enormes hombros moviéndose como pistones. Era una lucha de metal y tejido vivo. Cortaba el aire con movimientos horribles y precisos que arrancaban chispas de los dientes de la polea. Mason se movió para disparar. El arma se atascó, un error de un arma que no se guardaba con el cuidado de la guerra. Maldijo. Karina se movió más rápido, tenía la cuchilla de su cinturón, y lanzó una de las granadas de propano que había dejado como farol. Dio en el cadáver desmenuzado y detonó con una llama como un pequeño sol furioso. El fuego agudizó la noche. La mugre de los años y el olor a hierro se elevaron.
Por un instante, cuando la luz se filtró en el claro, vi a la criatura en su plenitud y comprendí por qué los ancianos de este país cuentan esas historias como advertencias. Era una silueta de geometría imposible, extremidades largas, dedos capaces de desabrochar un abrigo, una columna vertebral curvada como las ramas de un sauce llorón y una cabeza que podía inclinarse como una pregunta. La mente del animal, si es que se le podía llamar mente, se retrajo como la de un gato. Tiró de la polea. Manejó el cable con la concentración de un artesano. Tenía dos opciones, y optó por convertir en arma la misma trampa que habíamos diseñado. Agarró un gancho oxidado y tiró, y el arnés se tensó alrededor de su torso, pero no disminuyó la velocidad. En cambio, usó el gancho para desgarrar el cable, lo vio como un hombre que usa una piedra pequeña. Observé su lógica, una mente que convertía una desventaja en un mecanismo de escape. No era estúpido. Era adaptable. En esa maraña, nos alcanzó, y el enfrentamiento final se tornó íntimo. Se soltó, soltando cuerda y un chorro de sangre que humeó el suelo con calor y frío, y se abalanzó sobre mí, no contra los que tenían rifles, porque yo era el ruidoso en el círculo de luz que había elegido. Mi corazón era un animal. Metí un cuchillo en la mano y tuve tiempo de pensar que la hoja era algo antiguo que mi padre había afilado, y sin embargo, de repente parecía un juguete. Me azotó. El mundo se convirtió en una serie de imágenes, la mano de Karina en mi hombro, Mason despatarrado, la polea girando como una rueda de pensamiento, el dron de Tommy cayendo por los aires como un fragmento de futuro, y el aliento de la criatura en mi cara, caliente y acre. Sentí sus dientes, no una mordida completa, sino un cierre que magulló y desgarró. Por un instante comprendí que el hambre de la criatura no era solo de carne, sino de reacción, de significado. Quería una cacería que le devolviera la señal. Le clavé el cuchillo en la costura detrás de la oreja porque en las películas siempre se apunta al corazón, y en realidad se apunta a lo que sea. El sonido que emitió se parecía al que hacen los humanos al ver morir a un ser querido. Se tambaleó. Se dobló como una broma pesada. Con un último y astuto movimiento, me rodeó el cuello con una mano y me atraganté, saboreando la resina de pino y el hierro de su sangre, y por un instante estuve seguro de que allí acabaría. Karina me arrastró con la fuerza que desgarra tendones, Mason golpeó a la criatura con la culata de su rifle. La culata golpeó el hueso, un sonido horrible y resonante. La criatura cayó de golpe, se quedó inmóvil, y por primera vez en muchas noches, el claro quedó en silencio. La polea giró hacia abajo, crujiendo como una despedida. Creíamos que era el final. No lo fue. Desde la oscuridad más allá de la estación de bombeo, un segundo par de ojos se abrió, y una sombra más pequeña se movió como un perro ansioso por un funeral. No estaban solos. El que habíamos atrapado era quizás solo un líder o un centinela. Una respuesta salvaje y coordinada llegó, y el claro se convirtió en una marea de formas que se movían como juncos. Nos retiramos y luego huimos. Nos dispersamos, el muro de oscuridad surgió y luego desapareció. Cuando amaneció, lo que habíamos herido no estaba allí. Lo único que quedaba era una mancha de pelo y un pequeño trozo de tela prendido a una llanta vieja, una camisa de niño, del mismo azul que la que encontraron en el camionero. No había cadáver. Solo había pérdida y un rastro que conducía al agua. Después, el doctor Ale llegó con su voz entrecortada y sus guantes oficiales. Examinó las pruebas con la atención narrativa de un cirujano. Encontró la polea, el arnés, las ruinas quemadas y las fotografió. Nos tomó declaración y luego, con la serenidad de quien ha practicado la discreción, dijo que el condado se encargaría del incidente y que, por favor, por la familia, no hablaran con la prensa. Debemos respetar el debido proceso, dijo. Los archivos que llevaba eran voluminosos. Nos pidió que no publicáramos nada en línea. Instruyó a la estación de Tommy que entregara las grabaciones sin editar. Cerró con llave todo lo que se podía cerrar y nos dijo que él se encargaría del resto.
La cultura del olvido es más poderosa de lo que crees. Un hombre con un portapapeles escribe unos encabezados y todo el mundo lo da por oficial. El equipo de Ale se llevó lo que quería. Nos dejaron un acuerdo y un sobre delgado con la promesa de terapia. Se llevaron el chaleco ensangrentado de Mason y el viejo cuchillo de mi padre. Dejaron el zapato del niño y la muela, que guardaron en bolsas como si fueran pequeñas curiosidades. En el juzgado del condado, el depósito de pruebas se volvió pesado. No quería dejarlo pasar. Karina tampoco. Exigió favores, tiró de los hilos que los hombres de Ale habían cosido sobre la evidencia. Usó el nombre de un amigo en un departamento universitario, alguien que le debía, y analizaron un trozo de piel. Los resultados fueron como un chiste contado en un idioma que fingías entender, marcadores genéticos que no coincidían con ninguna docilidad conocida, ADN mitocondrial más cercano al cánido pero con inserciones que sugerían un patrón de mutación consistente con una endogamia prolongada y repetida, y algo más, algo quisquilloso y antinatural. El laboratorio lo calificó de anomalía y luego solicitó más fondos para seguir secuenciando. El hombre de la universidad tenía el aspecto de alguien que acaba de abrir un libro y encuentra un mapa con una ruta que no debería existir. Ale volvió a llamar. Los archivos están sellados, dijo. Déjenlo en nuestras manos. Su tono era el de un hombre que hacía favores a cambio de promesas y esperaba reciprocidad en silencio. Nos dijeron que guardáramos silencio con amabilidad y un toque de fuerza. Una orden de silencio, una llamada telefónica, un archivo bajo llave. La semilla del encubrimiento echó raíces como la maleza. Pero teníamos fotos, Karina había grabado los golpes, y la última grabación del dron de Tommy sobrevivió en un archivo corrupto que, al reproducirlo a la luz de una habitación de motel, tenía un patrón de ruido como el rechinar de dientes. Conservamos nuestros recuerdos. Tuvimos nuestras cicatrices. El acto final de la noche se desarrolló semanas después, cuando el condado nos informó que habían capturado a alguien en un condado vecino, a quien se le habían encontrado trofeos extraños y que tenía antecedentes de crueldad animal. Lo arrestaron y se lo llevaron. La noticia causó poca revuelo. Los avistamientos de criaturas disminuyeron. Se afirmó que la muela coincidía con su dentadura postiza. La polea se atribuyó a sus manipulaciones. La gente durmió más tranquila. Ale sonrió ante un micrófono y habló de cerrar el tema. Mason dio entrevistas y se encontró en un segmento matutino donde elogiaron su valentía. Karina y yo no dijimos nada. No sé si captaron al verdadero arquitecto. Observé al hombre de la foto, una mandíbula común y corriente, una sonrisa municipal, y algo en mí, la parte que me quedaba del entrenamiento de scout y la costumbre de buscar patrones, no encajaba. Los dientes improvisaron sus propias historias. La familia de Tommy llegó a un acuerdo. Mason se mudó a un piso en el pueblo y compró muebles con esquinas afiladas y un sistema de seguridad del que presumía por teléfono. Karina siguió trabajando en los límites del condado. Metió una pequeña Leatherman y una foto de Tommy en el cajón superior de su cajón. Guardé la lonchera abollada de mi padre en la parte trasera de la camioneta y el recuerdo de una mano apretada en la palma de mi mano. Pasaron los meses. El río subió y bajó. La estación de bombeo se hundía aún más en la podredumbre. Una mañana, algo que parecía un zapato de niño apareció en el alféizar de la ventana del sheriff, una broma, una declaración o un cartel olvidado. Encontramos plumas en el borde de la tienda de pruebas. Ale dejó el condado por un ascenso más cómodo y habló de trayectorias profesionales cuando me vio en un pasillo una vez, y su mano golpeó mi antebrazo como la disculpa de un hombre de negocios. Y entonces, una noche, cuando el viento bajaba de la cima con olor a hierro y fruta fermentada, me despertó un sonido que desde entonces se ha convertido en un dolor. Allí, en la noche, fuera de mi casa, algo tanteaba mi buzón con una mano. No eran golpes, no exactamente. Era una práctica de ritmo, el mismo patrón de antes, como un código. Mi perro se levantó y se apartó de la ventana, con las orejas pegadas.
Tomé mi abrigo y salí a un mundo que ya no creía del todo en el silencio. Allí, en la barandilla del porche, yacía algo pequeño, un juguete de niño, despintado, el mismo vaso de Blue Ridge que habíamos encontrado meses antes, limpio e invertido como un pequeño altar. Junto a él había una nota, escrita con la torpeza de un niño y clavada con un clavo pequeño y romo, no caben todos. No sé si la nota la dejó un vecino que se estaba metiendo con nosotros o algo con más tiempo que sentido común. No sé si la criatura es un humano con una enfermedad, un mito al que se le han dado piernas para caminar, o el producto de algo más antiguo que se está reconstruyendo en las grietas de nuestro mundo. Lo que sí sé es esto, no estaba terminado. El sheriff envió un memorando a mi supervisor diciéndole que archivara el incidente como resuelto. Ale envió una cordial carta de agradecimiento y unas cuantas fotografías al condado, selladas y selladas. La comunidad visitaba la estación de bombeo los domingos, y los niños contaban historias y se retaban a tirar piedras por la ventana que crujía. Se presentó un documental local, pero fue cancelado. Las imágenes de Tommy, corrompidas, aún se encuentran en un disco duro que guardo en una caja cerrada. Teníamos que elegir, otra vez, esa vieja y simple pregunta de si huir o quedarnos. Yo me quedé. Karina se quedó. Hicimos lo que pudimos con los límites y la vergüenza de esos límites. Nos contábamos historias que nos permitían dormir con los rifles debajo de la cama. Una vez, cuando era marine, aprendí a leer el rostro del enemigo para predecir su estado de ánimo. El ser al que nos enfrentábamos tenía un rostro como el de un objeto prestado, podía sonreír como un hombre que hubiera leído buena poesía y luego usar la boca para morder. Tenía la astucia de usar herramientas, el ritual del dolor y la fría paciencia de algo que podía ser un creador o un error del creador. Aprendimos la dura verdad, la inteligencia no es misericordia. Años después, un expediente reposa bajo el escritorio de Ale con una anotación que nadie compartirá en público. El hombre detenido tenía dientes humanos. La muestra de cabello no coincidía con nada de su casa. La polea se había construido con piezas que no tenía. Las pruebas se pueden manipular hasta convertirlas en un tendón agradable, pero las cicatrices no mienten. Mason se quedó más callado. El agente se trasladó a un puesto en la interestatal, donde las cosas avanzan rápido y es menos probable que se prolonguen. Karina y yo nos mantenemos en contacto por el viejo método de baja resolución, un mensaje que simplemente dice revisar el antiguo rastro, y luego una hora. A veces vamos a sentarnos junto a la estación de bombeo al anochecer y escuchamos el río. Y a veces, en una mala noche, todavía huelo el dulce aroma metálico y el diésel, y oigo el tímido golpeteo en mi buzón. Normalmente no contesto. De todos modos, miro hacia afuera, porque en mi pecho hay un hueso que vigila. Hay cosas en el mundo que aprenden la forma de la bondad humana y la geometría de las vallas. Hay cosas que ponen a prueba las puertas. Si hay una lección, es esta: las líneas nítidas que dibujamos en los mapas no son fronteras para lo que llamamos bestia. Negarse a creer no te protege. Lo que te protege, si acaso, es la terquedad de mantener la luz encendida, la disposición a ser quien no aparta la mirada, y las pequeñas cosas humanas, un brazo sobre el hombro, una mano apretada sobre una palma fría, que te atan a lo único real que la criatura no puede replicar, la intención de seguir siendo humano. A veces, cuando llueve a cántaros y el río es un solo instrumento ruidoso, paso por el claro. La estación de bombeo es una silueta. Las huellas de lo sucedido se han suavizado como una piedra en un río. Pero de vez en cuando detengo la camioneta, salgo al olor a tierra mojada y pino, y dejo un pequeño vaso de papel vacío de Blue Ridge sobre una roca. Lo dejo boca abajo. No es una trampa. Es un mensaje. ¿Corres o te quedas? La respuesta está en la barandilla del porche, en el juguete de un niño, en la mano que me agarra del hombro. Me quedo. Mantengo la luz encendida.